Buenos días chicos, los saluda el profesor Richard y vamos a continuar el curso de razonamiento matemático, en esta oportunidad con el tema de problemas sobre ecuaciones, ¿no? Acá lo que vamos a ver es cómo plantear una ecuación, ¿no? ¿En qué consiste esto? Vamos a ver igualdades de dos expresiones donde una de ellas va a tener una variable, las ecuaciones de una sola variable que se llama ecuaciones de primer grado. Pero para poder plantear esa ecuación tenemos que primero leer e interpretar bien el enunciado, ¿ya? Entonces eso se dice una traducción de enunciados abiertos de la forma verbal a la simbólica y viceversa, ¿no? Cuando dice a la simbólica se refiere matemáticamente, ¿no? O sea, un enunciado significa que una forma verbal, ¿no? Un texto, vamos a traducirlo en forma matemática o también llamado forma simbólica, ¿ya? Acá tenemos ejemplos, miren chicos, si por ejemplo me dicen alguien en un texto de un problema, dice un número aumentado en 4. ¿Cómo yo puedo expresar esto como matemáticamente? Como x más 4. ¿Por qué? Porque no conozco el número, y cuando tú no conoces algo en matemática le pones una variable, y mi variable más usada o más común es la letra x. Por lo tanto, en lugar de decir un número aumentado en 4, yo podría poner x más 4 y estoy planteando una ecuación. ¿Te das cuenta? Aumentado significa más, por eso lo pongo más, ¿no? 4 obviamente, ¿no es cierto? El número. Si me dicen un número disminuido en 9, sería, como no conozco el número, pongo x. Disminuido sería menos 9, ¿no? El doble de un número sería 2x, ¿no? ¿Por qué 2x? El doble es por 2. Entonces, como no conozco el número, es x. Pero el doble sería 2 por x, 2x. El quíntuple de un número, siguiendo el mismo procedimiento, sería 5x. El quíntuple viene a ser por 5, ¿no? La mitad sería un medio de x del mismo número, ¿no? Ahora, profe, me preguntas, profe, ¿puedo utilizar otra letra? Puedes utilizar cualquier letra, X, Y, Z, cualquier letra del abecedario, inclusive hasta una letra mayúscula. Pero la común o la letra más usada es la X para interpretar o representar a un número desconocido, ¿ya? El doble de un número aumentado en 3. Mira, acá sí es diferente porque aparece el doble y aparece una coma. Esta coma me representa que tengo que abrir paréntesis. Entonces pongo el doble, que es 2. Como hay coma, abro paréntesis y ahí pongo un número aumentado a 3, que sería x más 3, ¿no? Cuando viene así, el doble de un número y una coma sería 2x más 3, ¿no? El doble de x más 3, ¿ya? La edad de Manuel hace 6 años. Como no conoces la edad de Manuel, puedes decir que la edad de Manuel sea x. Hace 6 años significa tiempo pasado, estamos hablando de tiempo atrás, y cuando es tiempo atrás estamos retrocediendo, o sea, estamos restando, sería x menos 6, ¿no? La edad de Sara dentro de 4 años. Cuando hablamos dentro significa futuro. Estamos aumentando, sumando. Por lo tanto, la edad de Sara, como no conozco, le digo que sea x. Y dentro de 4 años sería x más 4. Ahora, la suma de 3 números consecutivos es 18. Sería x más 1 más x más 2 igual a 18. ¿Por qué ponemos así? Mira, como son números consecutivos, sabemos que todo número consecutivo se diferencia en 1. O sea, simplemente se le añade más 1, más 1, más 1. ¿No? Por ejemplo, el número 2, 3 y 4, ¿no? Si yo quiero, son 3 números consecutivos. ¿Por qué? Porque para llegar a 3, al número anterior que es 2, le sumo 1. 2 más 1, 3. Y para llegar a 4, al número anterior que es 3, le sumo 1, ¿no? Le sumo 1, sería 3 más 1, 4, ¿no? Pero como no conozco en qué número empieza, le pongo x al primero. Por lo tanto, el siguiente número sería x más 1, ¿no? Y el siguiente de este número sería x más 2. ¿Ya? Y eso es 18, ¿no? Cuando dice la palabra es, tú ves en un enunciado la palabra es, siempre va a significar igual, el símbolo de igual, ¿ya? Entonces, eso ya tienes que grabártelo. Cuando ves la palabra es, significa igual, ¿ya? Por acá hay más enunciados. Mira, la suma de dos números pares consecutivos es 26. Cuando hablamos de números pares, ya no se diferencian de uno en uno como los números consecutivos, sino de dos en dos. Entonces, si digamos que x es mi primer número par, el siguiente número par será x más 2, porque los pares se diferencian de dos en dos, o sea, van más 2, más 2, más 2, ¿no? Entonces tengo dos números pares, sería x más 2. La suma de esos dos me da ¿cuánto? 26. Es significa igual, ¿no? El doble de la edad de Natalie aumentado en 5 años es 15. La edad de Natalie la puedo representar como x, ¿no? Porque no la conozco. Y el doble sería 2x. Aumentado significa más. 5 años más 5. Es significa igual 15, ¿no? Y esta ya es una ecuación que la puedes resolver, ¿no? El dinero que tiene Vanessa disminuido en 60 es igual a 190.
A ver, no sé cuánto tiene Vanessa, pero está disminuido en 60, por lo tanto sería x menos 60. El dinero de Vanessa que sea x. Disminuida en 60 sería x menos 60. Y cuando me dice es igual a 190, entonces simplemente pongo el símbolo de igual y finalmente 190, ¿no? Por acá vas a leer más enunciados y su respectiva forma simbólica o también llamada forma matemática, o también se le dice que es el idioma matemático, ¿no? De una expresión literal, ¿ya? Vamos a los ejercicios, chicos. Mira, acá me dice, primer problema, calcule un número que aumentado en 14 equivale al triple del mismo número. No conocemos el número, entonces lo primero que tienes que hacer es reconocer tu variable, ¿no? Que sea x mi variable, sea el número sea x, ¿ya? Calcule un número que aumentado en 14 equivale al triple del mismo número. Como el número está aumentado en 14, entonces sería x más 14. Y eso equivale. La palabra equivale significa igual. ¿Equivale a quién? Al triple. Triple es 3. ¿Pero 3 de quién? Del número, o sea, 3x. Tengo esta ecuación. ¿Qué hacemos? Resolvemos, ¿no? Letras a un lado, números a un lado. Me conviene pasar este x a la derecha para que reste con 3x y quedarme de esta manera 14 igual a 2x, ¿no? Finalmente el 2 pasa a dividir y tendría mi respuesta, ¿no? X valdría ¿cuánto? 14 entre 2, que es igual a 7, que es el número, ¿no? El número ya lo hemos calculado, sería 7. Correcto, chicos, seguimos. Problema número 2 me dice el triple de un número más un quíntuple de dicho número es igual a 160. O sea, el triple de un número, no conozco el número, lo llamo x, ¿no? Sé el número x, no le doy la variable. Siempre tienes que nombrar a tu variable, a lo que te piden. El número es x. Ahora sí, me dice que el triple de ese número que es x más su quíntuple. O sea, 3x, el triple es 3x y el quíntuple es 5x. O sea, 3x más 5x es igual, significa, ¿no? Símbolo de igual, ¿a cuánto? 160. Sumo 3x más 5x sería igual a 8x, igual a 160. Finalmente este 8, como está multiplicando, pasa a dividir, sería 160 entre 8, que es igual a ¿cuánto? A 20, ¿no? Y este sería el número, ¿no? El valor de x igual a 20. Pasamos al problema 3 y me dice, si la suma de dos números es 45 y su diferencia es 5, calcule el mayor. Tenemos dos números, un mayor y un menor, ¿no? Entonces podemos hacer lo siguiente, ¿no? Decimos que a y b sean esos números, ¿no? El valor de a y b son los números. No sabemos cuál es mayor y cuál es menor. Vamos a resolver recién. Primero me dice que la suma de esos dos números es 45. Entonces pongo mi ecuación a más b igual a 45, ¿no? La suma de los dos es 45. Su diferencia es 5. Entonces pongo a menos b es igual a 5. Entonces ahí estoy asumiendo que el mayor es a, ¿ya? Pero te vas a dar cuenta al final. Porque mira, si yo resto a menos b y me sale positivo, significa que a es mayor. Pero si me hubiera salido negativo acá, significa que a era más pequeño que b. Por lo tanto, a era el menor y b el mayor. Pero como sale más 5, o sea, sale positivo, a es mayor que b. Ahora, ¿qué hago con estas dos ecuaciones? Simplemente los voy a sumar, en forma vertical. Ambos miembros, ambos lados. A más b más a menos b. Se va a ir b con b y me queda 2a. 2a y al costado tengo 45 más 5, que es 50. O sea, tengo 2a es igual a 50. ¿Esto cuánto sale? Mira, sale 25, ¿no? Porque el 2 pasa a dividir. Y teniendo el valor de a, tengo el valor de b, que sería 20, ¿no? Porque la suma tiene que ser 45. 25 más ¿cuánto? Me da 45 más 20. Ahora, ¿qué me piden hallar? El mayor. El mayor sería a, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta sería mi respuesta, el valor de a, 25. ¿Ya? Problema resuelto. Vamos al problema 4. Me dice calcule un número. Nuevamente, si me dicen calcule un número y no lo conozco, le doy la variable x a ese número. Si el doble de dicho número aumentado en 38 equivale al cuádruple de su valor. El doble es 2x, aumentado en 38 sería más 38 y equivale al cuádruple de su valor. Lo expreso de esta forma. Cuádruple de su valor sería 4x. ¿Ya? Este 2x pasa a la derecha a restar con 4x, me quedaría 38 igual a 2x. Finalmente el 2 pasa a dividir y sería igual 38 entre 2, 19 el número que me piden calcular. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si me dice el enunciado? Si la suma de dos números consecutivos es 35, ¿cuál es el doble del menor? Bueno, mis números consecutivos van a ser los siguientes. Mira, al menor le voy a llamar x y al mayor le voy a llamar x más 1. ¿Por qué x más 1? Porque son consecutivos. Y los números consecutivos difieren en 1. ¿Ya? Se diferencian en 1, ¿no? ¿Ya?
Entonces a mí me piden hallar el doble del menor, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos con esto? Lo que voy a hacer ahora es simplemente sumar, ¿no? Porque me dice la suma de esos dos números es 35. Entonces x más 1 igual a 35. Este más 1 pasa a restar a la derecha. Sería 34 y acá me queda x más x, 2x. Paso a dividir, ¿no? X valdría 17. Pero x es el menor, ¿no es cierto? X es el menor. Ahora, ¿a mí qué me piden calcular a mí? Me piden calcular cuál es el doble del menor. Por lo tanto, si 17 es el número menor, el doble del menor sería 2 por 17, que sería ¿cuánto? 34. Y esa sería la respuesta del problema 5. ¿Ya? Bueno, eso sería más que nada, chicos, una introducción un poco más a lo que es este planteo de ecuaciones, ¿no? Y bueno, acá te dejan una actividad, ¿ya? Para que lo practiques, lo pongas en práctica, desarrolles, siguiendo más que nada los procedimientos que hemos explicado el día de hoy, ¿ya? Sería todo por la clase de hoy, chicos. Cuídense, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chao.